Doctor Johan Leuridan Huis, Sí. bienvenido a librosperuanos.com. Muchas gracias. Felicitaciones por este concienzudo y nutrido libro titulado El sentido de las dimensiones éticas de la vida. Permítame empezar con un recuento desde el primer capítulo. El primer capítulo se titula La cultura de la vulgaridad en la época actual. Aquí usted nos muestra que la amoralidad y la crisis de valores es un derivado y es un subproducto de la sociedad del individualismo. La pregunta, ¿pero cómo se relaciona la sociedad del individualismo con la metafísica inmanentista de la modernidad? ¿De la? Modernidad. Sí. He querido tener... Todo el mundo considera normal la sociedad cuando uno vive y sin embargo hay que hacer cuestionamientos, hay preguntas. Entonces empecé a leer varios filósofos y descubrí toda la problemática de la posmodernidad, ¿no? Que es lo que desde hace más o menos 30 años atrás han llamado la crisis de los valores. Porque todo el siglo XX era un siglo marcado, lo que yo ya predijo Nietzsche, y un siglo marcado por el escepticismo. Y recién finales del siglo pasado surgen filósofos como Habermas, Martin Nussbaum y muchos otros que tratan de recuperar la ética, la dignidad del hombre. Entonces en este primer capítulo quería describir la problemática que existe, y las diferentes causas de esta problemática, como por ejemplo los líderes culturales, después lo que vemos sobre todo en el cine, las canciones, el mensaje que transmiten, los ejemplos que dan, son un cuestionamiento total de los valores de la vida ética. Después fue toda la problemática del mundo tecnócrata en la cual vivimos actualmente, que ha marginado totalmente el pensamiento filosófico. Si antiguamente se consultaba un filósofo, hoy en día se consulta tecnócrata, al ingeniero, al técnico, para saber lo que hay que pensar la sociedad, y esto incluye inevitablemente una marginalización total de la dignidad del hombre, porque el hombre es considerado un instrumento en la producción y el consumo. Perfecto. En el capítulo 2, dedicado a Aristóteles, el humanismo del bien. Aquí usted expone que con Aristóteles empieza la reflexión ética, por cuanto tiene al bien como noción central de la ética. Y que la teoría de Aristóteles es en realidad tiene como... y que Tomás de Aquino enfatiza, corrigiendo, perfeccionando la teoría ética de Aristóteles, considera a Dios como fin final. Como fin final. La pregunta es, ¿pero no cree usted que Aristóteles no llegó a un verdadero criterio de virtud porque su ética es una ética del hombre terrenal, sin mitos de ultratumba, ni creencias religiosas, y por eso no sirve para superar los intereses del inmanentismo secular? Yo digo que es el primero que habla de ética, por en diferencia con Platón y Sócrates. Para él la ética no es algo espontáneo, algo natural, sino es una decisión racional del hombre. Si antes lo que Platón, Aristóteles y Sócrates no se habían dado cuenta, él indica claramente que hay una diferencia entre todo el mundo natural que se desarrolla espontáneamente, mecánicamente, y el ser humano, su naturaleza está en la razón. Y la libertad, concepto que él no domina, no explica claramente, se será posteriormente en la filosofía, sobre todo con San Agustín, que va a aclarar el tema de la libertad, haciendo referencia a San Pablo que dice, hago lo que no quiero hacer. Entonces, por eso considero la ética empieza con él, y también hay en él una dimensión metafísica, porque él habla de la existencia de Dios
aunque no sea un Dios que interviene en la historia, como sí tenemos en el cristianismo, en cristianismo tenemos al Dios que busca al hombre, el Dios que comunica su amor al hombre, ha encontrado al hombre antes que el hombre pueda encontrar a él, como dice San Agustín. Pero tenemos una dimensión metafísica que no encontramos ya en la filosofía moderna y mucho menos en la postmoderna. Efectivamente. Su capítulo 3, titulado La sociedad medieval y el inicio de la sociedad moderna. Aquí usted destaca la visión cristiana unitaria entre papado e imperio. Y señala que será la razón autónoma y no la revelación lo que llevará a proteger la libertad mediante las leyes. Sin embargo, ¿no cree usted que la escuela de Salamanca y de Coimbra constituyeron y lograron revalorizar los derechos humanos sin renunciar a la revelación ni suscribir la razón autónoma? Sí, como yo indico también en mi libro, los de Salamanca son, podemos decir, los precursores de toda la modernidad y de los derechos humanos. Es decir, faltaba en la Edad Media una cierta autonomía del mundo secular frente al mundo teológico. Es decir, la filosofía era, como decía, la ancilla de la teología. Y hoy en día estamos ya en un mundo donde no se considera teología y tampoco la filosofía. Y a veces por eso se hace teología sin tomar en cuenta la importancia de la filosofía. Es un tema que desarrollo un poco más en la segunda edición. No puede haber una buena teología si no hay una buena filosofía. La importancia de la filosofía para la teología, porque para entender el mundo, para entender la ciencia necesitamos la filosofía, no es suficiente la teología. Efectivamente. De antemano, un agradecimiento por haber mentado mi última obra sobre filosofía del virreinato. Pasamos al capítulo 4, titulado Cambio de la cultura en la modernidad, liberalismo, socialismo y positivismo. Aquí se señala que la modernidad comienza enarbolando valores opuestos a la cultura cristiana. Sobre todo porque ni liberalismo ni el comunismo entienden la política y economía en función de la justicia. ¿Pero qué es la justicia? Bueno, la justicia es un concepto filosófico. Y sí, en la modernidad de los primeros autores como John Locke, sí encontramos la referencia a la naturaleza humana y la dignidad humana. Posteriormente se va a ir perdiendo en la modernidad esta referencia. Entonces llegamos a un mundo positivismo donde el único conocimiento verdadero es el conocimiento científico, natural y también de las ciencias humanas. Y ese tipo de conocimiento elimina totalmente el concepto filosófico y el concepto básico que es la justicia, porque la justicia es tradicionalmente el fundamento de la política, lo que hoy en día se va a perder. Efectivamente. Su capítulo 5, dedicado a la ética en la modernidad. Allí considera que Kant supera ampliamente los planteamientos de Hobbes, Locke, Bentham y Nietzsche. Pero ¿no cree usted que Kant es un paso atrás respecto al cristianismo, porque antepone el deber al amor? Sí, hay muchos filósofos que consideran que Kant, a pesar de ser un creyente en su vida privada, un pietista, filosóficamente es un ateo, porque desconoce toda la dimensión metafísica del hombre. Y es inevitablemente llega a serios problemas para poder hablar de una teología. Efectivamente. Y por eso que en el capítulo 6, titulado Comparación entre las éticas de Aristóteles y Kant, Sí. allí usted contrapone la ética teleológica de Aristóteles, que basa el bien en la justicia, y la ética deontológica de Kant, que busca cumplir con las normas. Pero tanto en Aristóteles
como en Kant. Estos fines son inmanentes, terrenales, y facilitan la ruptura con la religión. ¿Qué opina de esa consideración? Sí. Yo sobre todo quería indicar en este capítulo la diferencia entre una ética del bien y una ética del deber. No tanto el aspecto metafísico, sino la visión positiva que tiene Aristóteles del hombre, que el hombre es capaz de conocer el bien y hacer el bien. Y él se presenta la ética como atractiva para el hombre. Él dice, el hombre que vive de acuerdo a la moral, el hombre que hace el bien, es un hombre que siente ser realizado, es una felicidad para el hombre. En diferencia con Kant, la ética es un deber. El hombre debe cumplir con las normas aunque no le gusta. Es mejor que no le gusta. Entonces la ética pierde su atractivo para el ser humano. La ética no es un bien, la ética es exclusivamente un deber. En la sociedad actual se necesita sobre todo demostrar la importancia para la ética para el hombre, cómo la ética eleva al hombre, cómo la ética permite que los hombres puedan convivir, cómo los hombres pueden respetarse, cómo se puede respetar la dignidad del hombre, que es un bien para el hombre y no solamente un deber. Efectivamente. Por eso que en el capítulo 7, un capítulo crucial, titulado Cambio de cultura en la posmodernidad, la cultura de la razón tecnológica o la causalidad mecánica. Aquí, usted concluye que lo económico prevalece sobre lo ético y lo político. Es un medio donde la posmodernidad proclama que todo es interpretación. ¿En qué medida este relativismo hermenéutico se deriva del renunciamiento a la metafísica de la esencia y de la persona greco-cristiana? Bueno, cada vez trato de presentar al filósofo, dar una interpretación de la sociedad. Entonces, si la modernidad se había caracterizado por el gran desarrollo de las ciencias, que es muy importante, porque para el desarrollo material del hombre, gracias a las ciencias, la humanidad ha empezado a crecer y se está logrando un bienestar cada vez más grande para la mayoría de las personas. En la posmodernidad se cuestiona la razón. Si la modernidad fue insistir en la importancia de la razón frente a la fe, la razón más importante es la fe. En la posmodernidad se cuestiona la fe y también la razón, porque Nietzsche tiene un concepto sobreestimado de la razón y dice que la razón tampoco no ha logrado el desarrollo que ofreció. Siguen los problemas en el mundo, siguen las guerras, siguen los conflictos entre las personas. Entonces la ciencia no logró. Entonces llegamos a una profunda crisis señalada por Nietzsche, que no se puede conocer la verdad. Si no hay razón, no hay normas. Y reduce toda la sociedad, el hombre a vivir sus instintos, sus pasiones, y ese también incluye una falta de crítica de la sociedad. Nietzsche es en cierto sentido, como decía Heidegger, el hombre que defiende la tecnología, por no cuestionar la sociedad en la cual vive, y esa sociedad del siglo XX va a ser la sociedad tecnócrata que conocemos hoy en día. Cierto. Su capítulo 8, titulado La ética en el siglo XX, escepticismo y posmodernidad. Aquí se considera que la sociedad relativista actual ha eliminado toda ética. ¿En qué medida la muerte de la ética se liga con la muerte del hombre y la muerte de Dios? Es interesante en este capítulo la posición del filósofo francés Lyotard, que describe muy bien que hemos ya salido del interés por la verdad. Si el filósofo antiguamente se preocupó para conocer la verdad y cuál es el origen del hombre,
En la modernidad, por lo menos la verdad de las normas científicas, de las leyes científicas, en la posmodernidad ya no se trata de esto. Se trata de conocer el éxito de la producción. ¿Qué producto se logra? El mejor producto y también al precio más bajo. Y entramos en la sociedad tecnócrata. En esa sociedad tecnócrata ya no existe ninguna preocupación por la verdad y por tanto tampoco por la ética, por las normas, por los valores. Por eso que en el capítulo 9, dedicado a los derechos humanos, Sí. un capítulo sensible para nuestro tiempo, usted señala que una sociedad de anarquía valorativa no puede ser una sociedad de derecho. Incluso el derecho pierde fundamento. ¿En qué medida es necesario el reconocimiento religioso de la dignidad humana para salir del atolladero ético? He dado un capítulo especial a los derechos humanos porque después de las dos guerras mundiales en Europa, la humanidad está obligada a pensar. El mundo no podía seguir de la misma forma. Entonces la formulación de los derechos humanos en el año 48 ha sido un paso muy importante, por lo menos para el mundo occidental, aunque en el mundo oriental los derechos humanos no tienen tanta aceptación tampoco en el mundo islamita, para reconocer la dignidad de la persona y tratar de nuevo enrumbar la humanidad por otros caminos para evitar los grandes desastres que había conocido la humanidad. Y de ahí surge también evidentemente el problema de nuevo de la importancia de la religiosidad. El hombre sin Dios, ¿cómo puede fundamentar una ética? Entonces vemos las corrientes ateístas que han sido siempre más fuertes en el siglo XX. Dicen, no podemos dar una fundamentación de la ética, pero la historia nos ha enseñado que tenemos que evitar los desastres, porque la crueldad del hombre a veces no tiene límite, y eso nos obliga a dar importancia a la ética, a los valores y tratar de enrumbarlos por caminos nuevos, y surgen la filosofía, el diálogo del consenso de Habermas, tienen las filosofías de la filosofía analítica, pragmatismo que vienen de tiempos atrás y que consigue cada vez más importancia en la filosofía del lenguaje analítica. A propósito Y de después ese... se vuelve a recuperar, y cada vez más importante, quizá lo más importante o lo menos mencionado es el utilitarismo de Bentham. A propósito de esos últimos aspectos, en el capítulo 10, dedicado a utilitarismo, filosofía analítica y teoría de la comunicación, propuestas para una ética posterior a la posmodernidad, caminos hacia un nuevo humanismo, se demuestra el fracaso de las tres corrientes al naufragar en el naturalismo, materialismo y consensualismo. Y por ello no logran presentar un nuevo humanismo. ¿Considera usted que esto demuestra que el pozo moderno del inmanentismo se ha secado y que es necesario revalorar el derecho natural de la visión religiosa? Bueno, esos filósofos hicieron un aporte muy importante y obligaron a la humanidad a volver a pensar sobre la importancia de los valores, de las normas de ética, los derechos humanos. De todos ellos defienden. El problema es su fundamentación. Yo, por eso, como soy creyente, creo que la base fundamental para poder la ética es la fe en Dios. A propósito de ese fundamento, ¿Sí? en el capítulo 11, titulado La relación necesaria entre la ciencia y la ética, ¿en qué se funda esta relación? Es decir, en este capítulo quería demostrar los diferentes niveles que hay en la sociedad. Es decir,
La ciencia comprueba, verifica los hechos materiales, pero se puede llevar a experimentos que van en contra del bien de la humanidad, en contra del hombre. Por ejemplo, toda la energía nuclear que viene acumulada en ya unos 10 países del mundo pueden destruir el mundo varias veces. Entonces, ¿por qué se construye? ¿Por qué se dedica el hombre a esto, a lo que le puede destruir? Entonces, la ciencia no tiene la norma en sí misma. La ciencia necesita ser controlada por la política, porque la política organiza la sociedad, orienta la sociedad, pone las normas en las por medio de las leyes, y la política debe hacer un cierto control sobre el desarrollo de la ciencia que va en el ambiente del hombre. ¿De dónde viene la política? En el sistema democrático, por el Parlamento y el gobierno. Pero el Parlamento y el gobierno deciden todo por la mayoría. Por la mayoría no necesariamente lleva a la verdad, no solamente lleva a mostrar los valores, como se demuestra históricamente. Hitler fue elegido democráticamente, correctamente. Y este problema de elecciones se ve en otros países como, por ejemplo, el problema de Venezuela hoy en día también es un problema donde se ve que la democracia llevó a alguien al poder que ya después ya no respeta el poder. Entonces, más allá de la política está la ética, está la justicia que es un concepto filosófico, está la ética. Necesariamente la política debe orientarse por medio de las normas éticas, por medio de la justicia. Y la justicia finalmente de dónde viene. Entonces algunos filósofos ateos dicen por medio del amor, como Comte Sponville, Luc Ferry, que es muy interesante, pero ¿dónde viene el amor? Entonces allá terminamos en el aspecto teológico. O sea, en buen romance, la ética debe ser normada por la política, pero la política debe ser normada por... La política debe ser normada por la ética. Ya. ¿Y quién norma la ética? Estoy diciendo la ética, la única norma puede venir por la fe en Dios. La religión. Sí. Por eso que es un capítulo 12, titulado La ética de los valores, virtudes. Es un proyecto de vida. Sin embargo, sin el hábito de las virtudes, no hay reconocimiento de los valores. Si el secularismo promueve proyectos de vida amorales, ¿puede la visión religiosa promover proyectos de vida morales? Yo recupero la idea de Aristóteles y Tomás de Aquino sobre la ética de las virtudes que viene originalmente, principalmente de Aristóteles, aunque se encontraba algo en Platón. Y entonces yo arranco con la pregunta metafísica: ¿por qué existe algo y no más bien nada? Que es la pregunta fundamental que ya viene desde Schopenhauer, también encontramos en Heidegger. Y el hombre no tiene explicación de su origen y su destino. Entonces, decimos, pero existe una explicación. Si aceptamos la existencia de Dios, y estamos ya entrando en un tema de fe. Si no se puede probar que Dios no existe, pero tampoco se puede probar que Dios existe. Pero aceptando a Dios, tenemos una explicación racional del mundo, un sentido del mundo, del universo, de la persona y de toda la historia. Y a partir de esta fe, uno puede elaborar una ética que se manifieste en la ética de las virtudes. Por eso que en el capítulo 13, usted lo titula Una invitación al cambio. En este capítulo, Una invitación al cambio, nos hace pensar que el camino ético de Aristóteles y de Kant están agotados. Y que sin la consideración del amor de Cristo no hay camino ético posible. ¿Estamos en lo correcto? Sí y no. Dios ha creado al mundo
y por crear al mundo, ha dado al mundo todas las capacidades racionales, emocionales para desarrollarse. Quiere decir, también los ateos han recibido Dios en la creación la capacidad, por lo tanto, de hacer ética. La diferencia está en el cristianismo. Por la fe en Dios, la ética empieza inmediatamente con un cambio, una conversión. Porque el hombre que se encuentra con Dios, se encuentra con Cristo, se da cuenta de su propia finitud, su propia deficiencia, sus propios límites, y debe hacer un cambio en su vida, debe vivir de otra manera, debe aprender a vivir de acuerdo a las normas, debe aprender a vivir, tratar bien a las otras personas. Esa capacidad también está en los ateos, pero no con esta forma explícita como está en el cristianismo. Por eso que en el capítulo 14, titulado La ética en las instituciones, la familia, la escuela y los líderes de la sociedad. Pero todos estos factores, no se han podido salvar ni con la ética del deber kantiano, ni con la ética del bien de Aristóteles. ¿Lo podrá salvar una ética del amor de Cristo? Sí, porque a las personas que viven su fe, el fe inevitablemente implica un comportamiento. La relación con Dios y con Cristo implica necesariamente un comportamiento, una diferencia de comportamiento. Y entonces el cristianismo convoca inevitablemente a un cambio de hombre, a una conversión, porque el hombre reconoce su propia deficiencia y por reconocer a Dios se da cuenta que debe cambiar su vida. Porque el cristianismo considera que Dios busca al hombre, que Dios quiere comunicar su amor al hombre, y el hombre que tiene la capacidad de reconocer este amor también es capaz de cambiar su propia vida y la vida de los demás. Por eso es que en su conclusión, usted nos lleva a reflexionar finalmente que ningún sistema ético puede sostenerse ni ser viable sin fundarse en el amor. ¿Acaso esto significa, como decía Kierkegaard, que el verdadero nivel superior no es el ético, sino el religioso, donde estamos en manos de Dios? Sí. Es decir, en el último capítulo hago referencia, que me parece muy importante, a la familia, la enseñanza y la política. Porque el hombre no es solo un individuo, sino vive en un conjunto. El fundamento principal es la familia, porque la sociedad no es el gobierno, no es el poder judicial, no son las empresas transnacionales, la sociedad es principalmente el hombre. Y la primera realidad para el hombre es la familia, porque los valores, la persona humana se forma en la familia. Posteriormente, en la enseñanza, la escuela, el colegio, la universidad, se puede reforzar o perder esos valores, pero no pueden dar la educación que uno recibe en la familia. Vemos hoy en día en la sociedad actual, las personas no solamente se quejan a veces por su sueldo, pero de frente a otro problema, los niños que vienen a los colegios y no han recibido una buena educación en su familia, son intratables en el aula. Gritan, insultan, pelean y el profesor no puede dictar su clase. Este tiene su origen en el problema familiar. De modo que los gobiernos debían principalmente preocuparse en que haya buenas familias y apoyar a la familia 100% para después poder una persona adecuada en la sociedad. Si quisiéramos... Sí, continúe, por favor. ¿No? Continúe. Importantísimo es la idea de Aristóteles, que yo recupero también en este último capítulo, el ejemplo de los líderes políticos, que es fundamental. Si los líderes políticos dan un mal ejemplo, ese repercute en toda la sociedad y la gente dice, el pueblo dice, si ellos pueden hacer eso, ¿por qué nosotros no? Porque hoy en día hablo mucho de cambios de estructuras,
pero eso no es suficiente. No va a haber cambio de estructura si no hay cambio de las personas. El cambio de la persona es previo al cambio de la estructura. Y por eso la idea de Aristóteles es fundamental. Él dice, si las personas que van a dirigir, si las personas que van a distribuir la justicia distributiva, que es fundamental, no la respetan, ¿cómo va a haber una buena sociedad? Los líderes políticos son fundamentales para que haya una sociedad justa. Efectivamente. ¿Algún mensaje final sobre el sentido de las dimensiones éticas de la vida? Sí, mi mensaje final es que la grandeza del hombre es el Dios que busca al hombre. Y como dice San Agustín, nos ha encontrado aunque nosotros le hemos encontrado. Y que el hombre debe tener la capacidad y la voluntad de querer reconocer este amor de Dios en nosotros. Padre Johann Leuridan Huys, muy agradecido por esta importante entrevista. Agradezco más bien a usted, ha sido un gran placer, un gran honor poder conversar con usted. Gracias.